Imagínate despertar cada mañana con una sensación de paz, libre de las cadenas invisibles de la ansiedad que una vez controlaron tu vida. ¿Te parece un sueño lejano? Y si te dijera que este estado de serenidad está más cerca de lo que imaginas, en el mundo acelerado en el que vivimos, la ansiedad se ha convertido en una presencia constante y silenciosa, afectando nuestra salud mental y, como consecuencia, todos los aspectos de nuestras vidas. Pero, ¿y si la clave para liberarte de esta angustia estuviera al alcance de tu mente? En cómo usar el control mental para superar la ansiedad y vivir en paz, exploramos un territorio fascinante y poderoso: el control mental. Este no es solo un concepto abstracto o reservado para maestros de la meditación, sino una habilidad práctica y accesible que puede transformar tu vida. Los estudios demuestran que las técnicas de control mental, como la meditación, la visualización y la reprogramación del pensamiento, tienen efectos profundos en la reducción de la ansiedad y el aumento de la calidad de vida. La urgencia de abordar la salud mental nunca ha sido tan grande. A cada momento que pasa, millones de personas sufren en silencio, sin saber que la solución puede estar dentro de ellas mismas. En este video, que contiene 12 lecciones prácticas y transformadoras, descubrirás herramientas y estrategias basadas en investigaciones científicas que no solo prometen, sino que entregan resultados tangibles. Prepárate para un viaje transformador, donde aprenderás a domar los pensamientos ansiosos, a cultivar un estado de calma interior y, finalmente, a vivir en paz. No dejes que la ansiedad defina quién eres. Toma el control y comienza tu camino hacia una vida más serena y plena. Al fin y al cabo, la paz mental no es solo un destino, sino una habilidad que puede ser cultivada y mejorada cada día. Comencemos esta transformación ahora mismo. El estoicismo nos une sin importar dónde estemos. ¿Desde qué lugar del mundo sigues este video? Comenta tu país y ciudad y veamos qué tan lejos llega este mensaje. 1. Comprender la ansiedad. Antes de poder superar la ansiedad, es esencial entender qué es y cómo afecta nuestra mente y cuerpo. En esta lección, exploramos las causas y síntomas de la ansiedad y cómo identificarla en nuestra vida diaria. La ansiedad, en su forma más pura, es una reacción natural de nuestro cuerpo ante situaciones de incertidumbre o peligro. Sin embargo, muchas personas terminan atrapadas en un ciclo de ansiedad y descontento, sin hacer nada para mejorar. Este ciclo puede ser devastador, no solo porque consume nuestra energía, sino porque nos aleja de la paz interior que tanto deseamos. Nos quejamos constantemente, pero no actuamos. Nos sentimos insatisfechos, pero no tomamos el control de nuestra vida. El estoicismo, como filosofía de vida, nos ofrece una perspectiva poderosa sobre cómo romper estos ciclos destructivos. Los filósofos estoicos, como Séneca y Epicteto, enfrentaron adversidades profundas sin caer en la queja constante ni en la desesperación. Ellos sabían que lo único sobre lo que tienen control es su propia mente y sus decisiones. Séneca, por ejemplo, en sus cartas, habla de cómo la queja constante ante las dificultades solo fortalece la ansiedad y debilita la mente. La queja no soluciona nada, solo alimenta el malestar. A menudo, las personas se encuentran atrapadas en una espiral negativa de pensamientos que incrementan su ansiedad. Pero en lugar de encontrar soluciones, se quedan lamentándose, sin reconocer que este proceso solo agrava la situación. En la vida de Epicteto, también vemos un ejemplo claro de cómo enfrentar las dificultades sin lamentarse. A pesar de ser esclavo durante gran parte de su vida, Epicteto nunca permitió que su situación dictara su felicidad o paz interior.
Él entendió que la verdadera libertad no dependía de las circunstancias externas, sino de cómo reaccionaba ante ellas. El control mental y la aceptación de lo que no podemos cambiar son la clave para superar la ansiedad. Este concepto es crucial cuando se trata de la ansiedad. La mente, al estar atrapada en pensamientos negativos, comienza a generar una sensación constante de insatisfacción. Nos preocupamos por lo que aún no ha ocurrido y por lo que no podemos controlar. Esta inquietud genera una ansiedad palpable que afecta nuestra paz mental. Sin embargo, el estoicismo nos invita a tomar responsabilidad por nuestras emociones y reacciones. Nos desafía a dejar de quejarnos y comenzar a actuar. La pregunta es, ¿cuántas veces has sentido ansiedad, pero te has quedado paralizado sin hacer nada para mejorar tu situación? Muchos se quejan de su vida, del trabajo, de las relaciones, pero rara vez toman acción para cambiar lo que pueden controlar. La queja constante se convierte en un enemigo de nuestro bienestar, ya que nos impide enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestra actitud y nuestras decisiones. Los estoicos nos enseñan que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a esos eventos. Si somos capaces de cambiar nuestra actitud frente a los problemas, podemos reducir la ansiedad y recuperar nuestra paz. Este enfoque no implica ignorar los problemas o hacerlos desaparecer, sino afrontarlos con calma, sin dejar que el miedo y la preocupación tomen el control de nuestra mente. Te desafío, entonces, a asumir la responsabilidad por tu vida. Deja de quejarte por lo que no puedes cambiar y comienza a actuar sobre lo que sí puedes. No permitas que la ansiedad te controle. Al igual que los filósofos estoicos, puedes elegir ser dueño de tus pensamientos y emociones, enfrentando la adversidad con serenidad y determinación. La paz interior no llega por casualidad, sino a través de la acción consciente y la responsabilidad personal. 2. El poder del pensamiento positivo. La ansiedad a menudo se alimenta de nuestros pensamientos negativos. Nos encontramos atrapados en un ciclo en el que nuestros miedos, preocupaciones y dudas se agrandan con cada pensamiento negativo. Este patrón puede hacer que nos sintamos incapaces de avanzar, creando una barrera invisible que nos impide actuar. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la mente tiene un poder increíblemente transformador. La forma en que pensamos no solo influye en nuestra emoción, sino también en nuestras acciones y finalmente en los resultados que obtenemos en la vida. Aprender a reprogramar nuestra mente para adoptar un enfoque positivo no solo es posible, sino que es una de las herramientas más poderosas que tenemos para superar la ansiedad y vivir en paz. Los pensamientos negativos son como nubes oscuras que oscurecen nuestra mente, haciendo que todo lo que vemos se vea a través de un filtro de miedo y duda. Nos hacemos preguntas como: ¿y si esto no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si las cosas van mal? Este tipo de pensamientos nos lleva a la parálisis, a la inacción. La ansiedad se incrementa porque sentimos que no tenemos control, que no podemos cambiar nuestra situación. Sin embargo, lo que no siempre vemos es que los pensamientos negativos son solo eso, pensamientos. No son hechos. Y, aunque nos parezca difícil, tenemos el poder de cambiar nuestra manera de pensar. Los filósofos estoicos nos enseñan una lección vital. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más conocidos, afirmaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Si cambiamos nuestra manera de ver el mundo,
podemos cambiar nuestra respuesta emocional ante los desafíos que enfrentamos. Esta idea de cambiar nuestra perspectiva y elegir cómo reaccionar ante los obstáculos es la base del pensamiento positivo. La clave del pensamiento positivo, según los estoicos, no es negar las dificultades ni pretender que todo es perfecto, sino enfocarnos en lo que podemos controlar. En lugar de pensar en lo que podría salir mal, podemos elegir concentrarnos en lo que podemos hacer bien. En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, podemos reconocer todo lo que sí poseemos, nuestras habilidades, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra resiliencia. Reemplazar el pensamiento negativo por pensamientos constructivos es una de las primeras formas de entrenar nuestra mente. Cada vez que te sorprendas pensando negativamente, haz una pausa y reemplaza ese pensamiento por uno positivo. Si piensas, no puedo hacer esto, cámbialo por, esto puede ser difícil, pero tengo la capacidad de aprender y mejorar. El primer paso es ser consciente de tus pensamientos y hacer el esfuerzo de cambiar tu enfoque. La gratitud es una herramienta poderosa para contrarrestar la ansiedad. Cada día, tómate unos minutos para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Pueden ser pequeñas cosas como un buen café por la mañana o grandes logros como haber superado un desafío importante. Esto cambia el enfoque de lo que te falta a lo que tienes, cultivando una mentalidad positiva. La visualización positiva también juega un papel clave. Imagina todos los días el éxito en tus proyectos. Visualiza cómo te enfrentas a tus miedos con valentía, cómo superas los obstáculos y cómo logras tus objetivos. Esta práctica no solo aumenta la motivación, sino que también prepara tu mente para afrontar los desafíos con una actitud positiva. Las afirmaciones diarias son una excelente herramienta para reprogramar tu mente. Pueden ser simples como soy capaz, tengo control sobre mis pensamientos o estoy en paz con los desafíos que enfrento. Repetir estas afirmaciones cada día fortalece tu creencia en ti mismo y en tus capacidades. El entorno que nos rodea tiene un impacto enorme en nuestra mentalidad. Rodéate de personas que te inspiren, que te animen a seguir adelante y que te ayuden a ver lo positivo en cada situación. Los estoicos también hablaban de la importancia de rodearse de buenos compañeros, aquellos que te empujan a ser mejor. Es importante aclarar que el pensamiento positivo no implica ignorar los problemas o vivir en un estado de fantasía. Trata de esperar que todo sea perfecto, sino de cambiar la manera en que enfrentamos la realidad. La verdadera paz mental llega cuando comprendemos que, aunque no todo está bajo nuestro control, siempre tenemos la opción de elegir cómo respondemos a lo que nos sucede. El desafío es simple: empezar a tomar control sobre tus pensamientos ahora mismo. Cada vez que sientas ansiedad, cada vez que tu mente se llene de dudas y preocupaciones, haz una pausa. Respira profundamente y recuerda que tienes el poder de cambiar tu enfoque. Si te enfrentas a una dificultad, en lugar de rendirte ante el miedo, pregúntate, ¿cómo puedo utilizar esta situación para crecer? Reemplaza la queja con acción, la incertidumbre con confianza y el miedo con valentía. Como decía Séneca, el mayor obstáculo para la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. No esperes a que las circunstancias cambien por sí solas. El momento para cambiar tu mentalidad es ahora. Empieza hoy mismo a cultivar el pensamiento positivo y observa cómo poco a poco la ansiedad pierde su poder sobre ti. Este enfoque del pensamiento positivo, junto con las enseñanzas estoicas, es una manera de tomar el control de nuestra mente, superar la ansiedad y vivir con paz interior.
Recuerda, el cambio empieza en tu mente y tú tienes todo lo necesario para hacer esa transformación. Las grandes revoluciones empiezan con pequeños cambios internos. ¿Cuál será el tuyo después de ver este video? Coméntalo y comparte esta idea con alguien que la necesite. 3. Meditación, el arte de la calma. La meditación es una herramienta poderosa que nos ayuda a encontrar calma en medio del caos. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y estrés, pero la práctica de la meditación nos permite desconectar de todo eso, encontrar paz interior y liberar la mente de la ansiedad. Es como si nuestra mente fuera un lago tranquilo. Si dejamos que las piedras de nuestras preocupaciones caigan en él, las ondas se propagan y nos impiden ver con claridad. Pero si, en cambio, aprendemos a calmar esas ondas, el agua se vuelve tranquila y serena y podemos ver el fondo con total claridad. La naturaleza ofrece un maravilloso ejemplo de cómo funciona la meditación. Observa un árbol. Por mucho que el viento sople, el árbol permanece firme, sin moverse desmesuradamente. Las hojas pueden agitarse, pero el tronco sigue estando firme en su lugar. Del mismo modo, cuando practicamos la meditación, aprendemos a mantenernos tranquilos y firmes ante los vientos de la vida. Las tensiones y preocupaciones pueden llegar, pero al igual que el árbol, podemos aprender a mantener nuestra paz y equilibrio interior sin dejar que las tormentas nos sacudan. El arte de la calma, entonces, es una habilidad que se cultiva. No es algo que simplemente llega de la nada, sino que requiere práctica y dedicación. Como todo lo valioso en la vida, la meditación exige que pongamos nuestra atención y energía en el proceso. No es solo un escape, sino un regreso a nuestro ser interior. Un espacio donde podemos escuchar lo que realmente necesitamos escuchar, nuestra propia sabiduría. Existen diferentes técnicas para comenzar a meditar. Una de las más sencillas y accesibles es la meditación de atención plena, o mindfulness. En esta práctica, te sientas en un lugar tranquilo, cierras los ojos y llevas tu atención a tu respiración. Respiras profundamente, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Si tu mente comienza a divagar, como es natural, simplemente vuelves a concentrarte en la respiración. La clave de esta práctica no es luchar contra los pensamientos, sino simplemente observarlos sin juicio y regresar suavemente al momento presente. Otra técnica útil es la meditación guiada, en la que un maestro o una grabación te lleva a través de una serie de pasos para relajar tu cuerpo y mente. Esta es una excelente opción si eres nuevo en la meditación, ya que te proporciona una estructura clara y una guía en el proceso. La meditación trascendental es otra opción, que consiste en repetir un mantra o palabra específica durante unos minutos, ayudando a enfocar la mente y liberar el estrés. Este tipo de meditación busca llevarnos a un estado de conciencia profunda, donde nuestra mente se despeja de las preocupaciones y alcanzamos una paz que no depende de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Como Epicteto, el filósofo estoico, solía decir: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Este pensamiento es crucial al practicar la meditación. La vida nos lanza continuamente desafíos, pero lo que realmente determina nuestra paz interior es nuestra capacidad para responder de manera tranquila y serena. Meditar nos ayuda a aprender esa habilidad de respuesta consciente, a no dejarnos arrastrar por las emociones del momento y a mantener la calma incluso en tiempos de turbulencia. Integrar la meditación en nuestra rutina diaria es un paso vital para reducir la ansiedad. Si meditas unos minutos cada día, notarás cómo tu mente se vuelve más clara,
cómo las preocupaciones pierden poder y cómo tu respuesta ante el estrés se vuelve más equilibrada. Con el tiempo, la práctica constante de la meditación te permitirá cultivar una paz interior que te acompañará a lo largo del día, sin importar los obstáculos que enfrentes. La meditación no es solo un escape temporal, sino una forma de crear una base sólida de calma interior que te permita afrontar los desafíos con sabiduría y tranquilidad. Así como un árbol no se deja mover por el viento, tú también puedes aprender a ser más estable y sereno en tu vida, cultivando esa calma profunda que la meditación te ofrece. 4. Visualización guiada para la tranquilidad. La visualización es una herramienta increíblemente poderosa que nos permite controlar nuestra mente y, por ende, nuestras emociones. A través de esta técnica, podemos crear en nuestra mente escenarios tranquilos y pacíficos que nos ayuden a superar la ansiedad, relajarnos y mejorar nuestro bienestar. Se trata de un proceso sencillo, pero muy efectivo. Usar nuestra imaginación para generar imágenes mentales que nos brinden paz y serenidad. Imagina que estás sentado frente al mar. El sol está comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Las olas rompen suavemente en la orilla y el sonido del agua te envuelve en una calma profunda. Sientes la brisa fresca acariciando tu rostro y el suave roce de la arena bajo tus pies. Cada inhalación te llena de una sensación de tranquilidad y cada exhalación te permite liberar el estrés y la tensión. Este es solo uno de los muchos escenarios que puedes crear en tu mente para acceder a la paz y la relajación. Cuando practicas la visualización, puedes transportarte a lugares como estos cada vez que lo necesites. Simplemente usando el poder de tu mente. Un ejemplo poderoso de visualización guiada es cuando nos imaginamos a nosotros mismos enfrentando una situación estresante, pero con calma y control. Supón que tienes una reunión importante o una conversación difícil que te genera ansiedad. En lugar de dejar que el miedo se apodere de ti, puedes cerrar los ojos, tomar una respiración profunda y visualizarte a ti mismo manejando la situación con confianza y serenidad. Imagina que tienes el control total de tus pensamientos y emociones y que enfrentas el desafío con calma. Con cada respiración, esa sensación de tranquilidad se intensifica. A medida que te visualizas en esa situación, tu mente comienza a asociar ese escenario con confianza, ayudándote a reducir la ansiedad y a enfrentarlo con más calma en la realidad. Este tipo de visualización no solo se limita a momentos de ansiedad, también puede ser utilizada para mejorar nuestro estado de ánimo general y mantener la tranquilidad a lo largo del día. Si te despiertas por la mañana sintiéndote agotado o estresado, puedes dedicar unos minutos a visualizarte realizando tus actividades diarias con tranquilidad y energía positiva. Al hacer esto, le estás diciendo a tu mente que tienes el poder de manejar el día de manera serena, independientemente de lo que suceda. La visualización también tiene un poder increíble cuando se combina con la relajación profunda. Por ejemplo, al combinarla con una respiración consciente, puedes llegar a un nivel más profundo de paz. Al inhalar, visualizas una luz cálida que llena tu cuerpo de energía positiva y al exhalar, te imaginas liberando cualquier tensión o preocupación. Con cada ciclo de respiración, profundizas aún más en ese estado de relajación, ayudando a tu mente a liberarse de pensamientos ansiosos. No es necesario tener experiencia previa para comenzar con la visualización guiada. Puedes empezar con unos minutos al día, buscando un lugar tranquilo donde puedas cerrar los ojos y permitir que tu mente se enfoque.
Existen muchas grabaciones de visualización guiada que te pueden ayudar a comenzar, llevándote de la mano a través de diferentes escenarios pacíficos y relajantes. Si te encuentras practicando por tu cuenta, puedes empezar con simples imágenes, como un paisaje hermoso o un momento de paz, y luego dejar que esos escenarios evolucionen naturalmente a medida que te vas familiarizando más con la práctica. La clave de la visualización es la regularidad. Cuanto más practiques, más fácil te será acceder a esa paz interior en momentos de necesidad. Como todo en la vida, la consistencia es fundamental para que esta técnica funcione de manera óptima. Con el tiempo, te darás cuenta de que no solo puedes visualizar un espacio tranquilo, sino que realmente puedes sentir esa tranquilidad en tu cuerpo. La mente y el cuerpo se comunican, y cuando la mente está tranquila, el cuerpo lo refleja. En momentos de ansiedad o estrés, recurre a la visualización como una herramienta para reconectar contigo mismo y liberar esas tensiones. Es una forma simple pero poderosa de encontrar la serenidad, al igual que si estuvieras frente a un paisaje idílico o inmerso en una experiencia que te dé paz. Como Epicteto, el filósofo estoico, nos enseñaba, la tranquilidad es el único refugio seguro de la mente. Mediante la visualización podemos crear ese refugio interno en cualquier momento, sin importar las circunstancias externas. Al practicarla con regularidad, estarás desarrollando una habilidad para acceder rápidamente a la paz y la calma, transformando tu estado de ánimo y, con el tiempo, encontrando una mayor capacidad para manejar los desafíos de la vida con serenidad y claridad. 5. Respiración consciente y relajación. La forma en que respiramos afecta directamente nuestra ansiedad. En esta lección aprenderás técnicas de respiración consciente que pueden ayudarte a relajarte y reducir la ansiedad en momentos de estrés. Muchos de nosotros nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de ansiedad y frustración. Nos quejamos constantemente de nuestras circunstancias, nos enfocamos en lo que no tenemos o en lo que nos falta, pero rara vez tomamos acción para mejorar nuestra situación. Este hábito de quejarse sin actuar crea una espiral negativa que termina destruyendo nuestra paz mental y nos aleja del crecimiento personal. Es como si estuviéramos atrapados en una jaula que nosotros mismos construimos, sin darnos cuenta de que la puerta está abierta todo el tiempo. La queja constante y la falta de acción son como un veneno para la mente. En lugar de enfocarnos en soluciones, nos sumergimos en la insatisfacción, sin darnos cuenta de que solo estamos alimentando la ansiedad. Como bien decía Epicteto, el filósofo estoico, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Cuando nos enfocamos solo en lo negativo, estamos perdiendo el control sobre nuestra vida. Es importante recordar que, al final, solo nosotros somos responsables de cómo enfrentamos las dificultades que la vida nos presenta. Los estoicos nos enseñaron a enfrentar las adversidades sin lamentaciones, sin caer en la trampa de la queja. Uno de los ejemplos más poderosos de este tipo de actitud es el de Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico. A pesar de las innumerables dificultades que enfrentó, desde la guerra hasta la pérdida de seres queridos, Marco Aurelio nunca se rindió ante la desesperación. En su obra Meditaciones escribió: si tienes una mente tranquila, nada que suceda fuera de ti podrá perturbarte. Marco Aurelio entendió que el control de su mente era lo único que realmente podía controlar en su vida. Las circunstancias externas no eran lo que definían su paz interior, sino cómo él respondía a ellas. Otro ejemplo estoico notable es el de Séneca, quien, a pesar de vivir en una época de constantes turbulencias políticas, siempre mantuvo su calma y equilibrio.
En sus cartas, Séneca hablaba de la importancia de no quejarse de lo que no podemos cambiar, sino de aceptar lo que la vida nos da y aprender de ello. Nos recuerda que las dificultades son una oportunidad para crecer y mejorar. La dificultad se supera con la perseverancia. Es fácil caer en la trampa de la queja, especialmente en momentos de estrés o ansiedad. Pero la verdadera sabiduría radica en cambiar nuestra perspectiva y tomar acción. La queja constante no solo nos impide crecer, sino que también nos aleja de la paz mental que tanto deseamos. Si bien todos enfrentamos desafíos, la clave está en cómo reaccionamos ante ellos. Si en lugar de quejarnos, buscamos soluciones y tomamos el control de nuestras emociones, podemos superar cualquier obstáculo. En este sentido, la respiración consciente se convierte en una herramienta fundamental para ayudarnos a salir de este ciclo de ansiedad y frustración. Al aprender a respirar de manera controlada y consciente, podemos calmar nuestra mente y poner un freno a la ansiedad antes de que se apodere de nosotros. Los estoicos sabían que la mente y el cuerpo están profundamente conectados. Cuando controlamos nuestra respiración, podemos cambiar nuestra reacción ante el estrés y encontrar un espacio de paz en medio del caos. Practicar la respiración consciente es un acto de autocuidado y responsabilidad. Nos permite retomar el control sobre nuestras emociones y nos da la claridad para actuar de manera más efectiva en nuestras vidas. En lugar de sumergirnos en la ansiedad y la queja, podemos usar la respiración para enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra respuesta ante las circunstancias. Cada respiración profunda es un recordatorio de que podemos elegir nuestra paz, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. Te desafío a reflexionar sobre cómo estás manejando tus emociones. ¿Estás atrapado en un ciclo de quejas y frustración sin tomar acción? ¿O estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tu vida y comenzar a trabajar en tu bienestar? No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que ser valiente y tomar las riendas de tu vida. Recuerda como nos enseñó Epicteto, no busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden y serás feliz. La paz y el crecimiento están a tu alcance. Solo tienes que dejar de quejarte y comenzar a actuar. La respiración consciente y la relajación son pasos simples pero poderosos que puedes incorporar en tu vida para liberarte de la ansiedad y encontrar una mayor serenidad. La próxima vez que te sientas abrumado, haz una pausa, respira profundamente y recuerda que la calma está dentro de ti. La vida no siempre será fácil, pero tu reacción ante ella es lo que define tu paz interior. Los estoicos no buscan aplausos, pero sí crecimiento mutuo. Si quieres rodearte de personas con la misma mentalidad, comenta "Voy contigo" y mantente cerca activando las notificaciones. 6. Mindfulness. Vivir en el presente. Practicar el mindfulness significa estar presente en el momento y aceptar sin juzgar. Aquí descubrirás cómo el mindfulness puede ayudarte a controlar la ansiedad y vivir una vida más plena y consciente. Vivimos en un mundo donde constantemente estamos pensando en el pasado o preocupados por el futuro, pero rara vez nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el momento presente. La ansiedad a menudo surge de nuestra tendencia a enfocarnos en lo que podría haber sido o en lo que podría suceder, mientras ignoramos lo que está ocurriendo aquí y ahora. Practicar el mindfulness o atención plena nos invita a detenernos y observar el momento con plena conciencia, sin juicio. Nos ayuda a liberarnos de los pensamientos que nos atan al pasado o al futuro, y en su lugar nos lleva a vivir con una mayor presencia y serenidad. El mindfulness es una práctica que nos
Enseña a vivir en el presente, a experimentar la vida tal como es, sin aferrarnos a las expectativas ni temer a lo que vendrá. Al integrar esta práctica en nuestra vida diaria, podemos reducir significativamente la ansiedad, ya que dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar. El mindfulness nos permite aceptar nuestros pensamientos y emociones tal como son, sin criticarnos o juzgarnos por lo que sentimos. El concepto de vivir en el presente no es algo nuevo. Los filósofos estoicos, como Epicteto, ya comprendían la importancia de centrarse en lo que tenemos frente a nosotros. No es el presente lo que nos perturba, sino la manera en que lo enfrentamos. Con esta frase, Epicteto nos recuerda que la vida está llena de momentos, pero solo somos capaces de experimentarlos plenamente si decidimos no juzgar lo que está sucediendo. El sufrimiento y la ansiedad surgen cuando nos enfocamos en el futuro o en lo que no podemos cambiar. El verdadero poder radica en estar aquí, en este preciso instante, y aceptar lo que es. La práctica del mindfulness comienza con la observación. No necesitas hacer cambios drásticos, ni buscar un lugar especial para meditar. El mindfulness se puede practicar en cualquier momento y en cualquier lugar. Puedes comenzar simplemente prestando atención a tu respiración, sintiendo cada inhalación y exhalación, permitiendo que tu mente se calme con cada respiración. Si te surgen pensamientos, no los rechaces, solo obsérvalos y déjalos ir sin apego. Con el tiempo, esta práctica te ayudará a reducir la ansiedad, ya que aprenderás a reconocer tus pensamientos y emociones sin que estos te controlen. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero en el bosque. El sol está brillando, el aire es fresco y puedes escuchar el crujir de las hojas bajo tus pies. A medida que caminas, dejas ir los pensamientos que te preocupan y simplemente te concentras en la experiencia de caminar, sentir el viento en tu rostro, escuchar los sonidos de la naturaleza. Este es un ejemplo simple pero poderoso de mindfulness. Estar completamente presente, sin prisa, sin juicios, solo experimentando el momento tal como es. Cuando practicamos este tipo de presencia, podemos encontrar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. La verdadera magia del mindfulness radica en su simplicidad. No necesitas controlar o cambiar nada. Solo necesitas estar presente y permitirte sentir. Cuando aprendemos a estar más en sintonía con el momento presente, descubrimos que gran parte de nuestra ansiedad y preocupación proviene de tratar de controlar lo incontrolable o de aferrarnos al pasado. El mindfulness nos enseña que no tenemos que buscar la paz en el futuro ni lamentarnos por lo que ya pasó. La paz está aquí, en el ahora, en la forma en que vivimos cada momento. El mindfulness también es un acto de autoaceptación. A menudo, nuestra ansiedad surge de la autocrítica o el miedo a no ser lo suficientemente buenos. Pero cuando practicamos mindfulness, aprendemos a aceptar nuestras imperfecciones, nuestros pensamientos y emociones tal como son, sin juicio. Nos damos permiso para ser humanos, con nuestras fortalezas y debilidades, y a partir de ahí podemos tomar decisiones más sabias y compasivas para nuestro bienestar. Al integrar el mindfulness en tu vida diaria, descubrirás que los momentos de paz y calma no dependen de lo que sucede a tu alrededor, sino de cómo eliges responder a las circunstancias. La ansiedad comienza a disminuir porque ya no estás atrapado en los pensamientos y emociones que te arrastran hacia el futuro o el pasado. Aprendes a estar aquí, ahora en este momento. Es un desafío, claro. Vivimos en una sociedad que constantemente nos impulsa a estar pensando en lo siguiente, pero el mindfulness nos recuerda que no hay nada más importante que el momento presente. Te invito a hacer una pausa
ahora mismo y reflexionar. ¿En qué momento te has olvidado de vivir plenamente porque estabas atrapado en preocupaciones sobre el futuro o en pensamientos sobre el pasado? La práctica constante de mindfulness puede ayudarte a romper ese ciclo y a encontrar un camino hacia la serenidad. Al final, la clave del mindfulness no está en evitar las dificultades de la vida, sino en cómo las enfrentamos. Al igual que los estoicos, que aprendieron a aceptar lo que no podían cambiar y a vivir con sabiduría y serenidad, nosotros también podemos vivir una vida más plena y tranquila cuando aprendemos a estar presentes, a aceptar nuestras emociones sin juicio y a no aferrarnos a lo que no podemos controlar. Recuerda siempre, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. El mundo necesita más personas con mentalidad fuerte. ¿Nos ayudas a difundir este mensaje? Escribe en los comentarios qué idea aplicarás en tu vida y hagamos crecer esta comunidad. 7. Reprogramación del subconsciente. Nuestro subconsciente es una poderosa fuerza que influye en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, muchas veces de manera más profunda de lo que podemos imaginar. De hecho, las investigaciones muestran que más del 95% de nuestras decisiones y acciones diarias están influenciadas por procesos subconscientes. Esto significa que, aunque muchas veces creemos que estamos actuando de manera lógica y consciente, en realidad estamos siendo guiados por patrones mentales automáticos que se han formado a lo largo de nuestra vida. Y es aquí donde entra en juego la reprogramación del subconsciente, un proceso que puede transformar profundamente nuestra forma de manejar la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de una respuesta emocional que a menudo es impulsada por pensamientos automáticos y creencias arraigadas en nuestro subconsciente. Estos pensamientos pueden estar basados en miedos pasados, inseguridades no resueltas o patrones de pensamiento negativo que ni siquiera somos conscientes de tener. La buena noticia es que, al igual que estos patrones se formaron con el tiempo, también podemos modificarlos y crear nuevas creencias que nos ayuden a enfrentar la vida con mayor calma y claridad. El primer paso en la reprogramación del subconsciente es reconocer que tenemos el poder de cambiar. Las filosofías antiguas, como el estoicismo, ya nos enseñaban que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino que tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos ante ellas. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos recuerda: no nos perturba lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Este pensamiento profundo nos muestra que, aunque no podemos controlar todo lo que ocurre en nuestra vida, sí podemos controlar nuestra respuesta a esos eventos. Y esa es la base de la reprogramación del subconsciente. Cambiar la forma en que pensamos y reaccionamos. Una de las formas más efectivas de reprogramar el subconsciente es a través de la repetición de afirmaciones positivas. Estas afirmaciones son declaraciones que afirmamos como verdaderas, incluso si no las creemos en el principio. Al repetirlas de forma constante, empezamos a cambiar los patrones de pensamiento automáticos que nos generan ansiedad. Por ejemplo, si tu mente suele decir «no soy capaz de manejar esto», podrías reemplazar esa creencia con una afirmación como «soy fuerte y capaz de superar cualquier desafío que enfrente». La repetición diaria de estas afirmaciones crea nuevas conexiones neuronales en tu cerebro, lo que gradualmente cambia la forma en que piensas y sientes. Otra técnica poderosa es la visualización. Visualizar tus metas y sueños de manera vívida y detallada no solo te ayuda a mantener una actitud positiva, sino que también actúa directamente sobre tu subconsciente.
Si tu mente está acostumbrada a visualizar escenarios negativos, como el miedo al fracaso o la ansiedad en situaciones sociales, puedes entrenarla para que vea imágenes de éxito, calma y confianza. Imagina un futuro en el que te enfrentas a situaciones que normalmente te generarían ansiedad, pero en lugar de sentir miedo, te sientes tranquilo, confiado y en control. Esta práctica de visualizar el éxito y la calma, incluso cuando no se siente real en el momento, ayuda a reprogramar tu subconsciente hacia un estado de paz y bienestar. La meditación también es una herramienta increíblemente útil para acceder y reprogramar tu subconsciente. Durante la meditación creamos un espacio de calma y quietud donde podemos escuchar nuestros pensamientos sin juzgarlos. Es en este estado de relajación profunda cuando podemos observar los patrones mentales negativos que alimentan la ansiedad. En lugar de simplemente reaccionar a ellos, podemos elegir conscientemente cuál de esos pensamientos nos gustaría cambiar. Con la práctica constante, este proceso nos ayuda a sustituir las creencias limitantes por pensamientos que fomentan la paz interior y la confianza. Además de estas técnicas, es importante ser paciente y consistente. La reprogramación del subconsciente no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere tiempo, pero con dedicación, los resultados pueden ser asombrosos. A medida que te comprometes con estas prácticas, notarás cómo poco a poco tu ansiedad disminuye, tu mente se vuelve más positiva y tus respuestas a las situaciones difíciles se vuelven más equilibradas. Un ejemplo muy relevante de cómo el poder del subconsciente puede ser transformador lo encontramos en la historia de Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos más famosos y filósofo estoico. Marco Aurelio, conocido por su sabiduría y serenidad, enfrentó innumerables desafíos a lo largo de su vida, incluidos conflictos de guerra, traiciones políticas y problemas personales. Sin embargo, en sus meditaciones, escribió sobre la importancia de controlar nuestra mente y nuestros pensamientos. A pesar de las dificultades externas, él entendía que lo que realmente podía controlar era su actitud frente a esas dificultades. Marco Aurelio logró, a través de la práctica constante de la reflexión y la filosofía, reprogramar su mente para mantener la calma en medio de la adversidad. Su ejemplo muestra que, aunque los desafíos externos son inevitables, tenemos el poder de elegir cómo percibimos y respondemos a esos desafíos. El proceso de reprogramar el subconsciente no solo se trata de reducir la ansiedad, sino de tomar el control de nuestra vida. Al cambiar los patrones de pensamiento que nos limitan, podemos abrirnos a nuevas posibilidades y vivir con mayor serenidad. Si adoptamos la idea de que somos responsables de nuestras respuestas emocionales y de nuestros pensamientos, podemos transformar nuestra ansiedad en una oportunidad para el crecimiento personal. La clave está en creer que puedes cambiar, que tienes el poder de moldear tu mente. No importa cuántos años lleves con un patrón de pensamiento negativo o ansioso, siempre puedes tomar la decisión de reprogramarlo. Al aplicar las técnicas que hemos mencionado y mantener una actitud constante de autocuidado y conciencia, puedes experimentar una transformación significativa en tu bienestar emocional. La libertad está en tus manos. 8. Técnicas de relajación física. La ansiedad no solo se manifiesta en nuestra mente, también tiene un impacto profundo en nuestro cuerpo. Cuando nos sentimos ansiosos, nuestro cuerpo responde de manera automática. Los músculos se tensan, la respiración se vuelve más superficial, el corazón late más rápido y, a menudo, nuestras manos se sienten frías o sudorosas.
Todo esto forma parte de la respuesta natural del cuerpo al estrés, pero si esta tensión persiste durante mucho tiempo, puede resultar en problemas físicos graves. Aquí es donde entran en juego las técnicas de relajación física, que nos permiten aliviar esa tensión acumulada y restaurar el equilibrio entre cuerpo y mente. Una de las formas más efectivas de liberar la ansiedad y la tensión física es a través del yoga. El yoga es una práctica milenaria que combina movimientos suaves con respiración controlada y concentración mental. A través de las posturas o asanas, el yoga permite que el cuerpo se estire, se fortalezca y se relaje al mismo tiempo. Al practicar yoga, no solo estamos estirando nuestros músculos y mejorando nuestra flexibilidad, sino que también estamos enviando señales de calma a nuestro sistema nervioso, lo que reduce el estrés y la ansiedad. Por ejemplo, una de las posturas más populares en yoga, conocida como la postura del niño, Balasana, se realiza al sentarse en el suelo con las piernas dobladas, las manos extendidas hacia adelante y la frente tocando el suelo. Esta postura es excelente para liberar la tensión en la espalda y los hombros y puede ayudarte a calmar la mente. Al permanecer en esta postura durante varios minutos, respiramos profundamente y dejamos ir las preocupaciones. La práctica constante de estas posturas ayuda a reducir el estrés tanto en el cuerpo como en la mente, promoviendo un estado de relajación profunda. El estiramiento es otra técnica eficaz para liberar la tensión física relacionada con la ansiedad. La simple acción de estirar los músculos no solo mejora nuestra flexibilidad, sino que también permite que el cuerpo libere el estrés acumulado. Un buen estiramiento diario puede ayudar a reducir la tensión en los hombros, el cuello, la espalda baja y las piernas, áreas que suelen verse más afectadas por la ansiedad. Si trabajas muchas horas frente a la computadora, probablemente habrás notado que tus hombros se tensan o que tu espalda comienza a doler después de un largo periodo de estar sentado. Al realizar estiramientos suaves, podemos aliviar estos dolores y liberar la energía negativa acumulada. Un ejemplo sencillo de estiramiento que puedes hacer en casa o en la oficina es el estiramiento de cuello. Sentado o de pie, gira lentamente la cabeza hacia un lado. Mantén la posición durante 10 segundos y luego gira hacia el otro lado. Este estiramiento puede liberar la tensión acumulada en el cuello y aliviar los dolores de cabeza provocados por el estrés. Pero el yoga y los estiramientos no son las únicas formas de relajación física. También existen otras prácticas que pueden ser muy efectivas para aliviar la ansiedad, como la respiración profunda y la relajación progresiva muscular. La respiración profunda es una técnica sencilla que puedes hacer en cualquier momento y lugar. Cuando inhalamos profundamente por la nariz, permitimos que nuestros pulmones se llenen de aire y que nuestro abdomen se expanda. Al exhalar lentamente, liberamos la tensión acumulada. Esta práctica puede reducir rápidamente la ansiedad y ayudarnos a sentirnos más centrados. Por otro lado, la relajación progresiva muscular consiste en tensar y luego relajar de manera consciente diferentes grupos musculares del cuerpo, uno por uno. Comienza por los pies, aprieta los músculos durante unos segundos, luego suelta y siente cómo la tensión se disuelve. A medida que avanzas por todo el cuerpo, liberarás la tensión acumulada en cada área. Esta técnica es excelente para combatir la ansiedad, porque nos obliga a enfocarnos en el momento presente y a liberar la tensión de manera controlada. En el contexto de la filosofía estoica, estas técnicas de relajación física están alineadas con la idea de controlar lo que está dentro de nuestro poder y aceptar lo que no lo está.
Los estoicos nos enseñaron que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar nuestra respuesta interna a ellas. Específicamente, Epicteto dijo: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Esto nos recuerda que, aunque no podamos evitar situaciones estresantes, podemos tomar el control de nuestra respuesta física y emocional mediante la relajación y el autocuidado. Los estoicos no se quejaban de sus problemas. Al contrario, aceptaban las dificultades con calma y resiliencia. Marco Aurelio, otro filósofo estoico, pasó gran parte de su vida enfrentando guerras, traiciones y desafíos políticos, pero en 1900 en sus meditaciones a menudo se refiere a la importancia de mantener la calma y el equilibrio interior, sin dejar que las circunstancias externas perturben su paz. Para él, la serenidad y la tranquilidad eran productos de la disciplina interna y la capacidad de relajarse y no dejarse arrastrar por el estrés externo. Al incorporar prácticas como el yoga, el estiramiento y la respiración profunda en tu vida diaria, estás aplicando un principio fundamental del estoicismo: tomar responsabilidad por tu bienestar y no permitir que el caos externo controle tu estado interno. Al igual que el filósofo estoico se entrenaba para mantener la calma ante la adversidad, tú también puedes entrenar a tu cuerpo y mente para relajarse, independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Es importante entender que la relajación física no es solo un remedio temporal para la ansiedad, sino una práctica constante que debe ser parte de tu rutina diaria. Cuanto más practiques estas técnicas, más fácilmente podrás mantenerte equilibrado y en paz, incluso en medio de las situaciones más estresantes. Al final del día, la ansiedad y el estrés son inevitables en la vida, pero no tenemos que dejarnos dominar por ellos. Al integrar técnicas de relajación física en nuestra vida cotidiana, podemos cultivar un estado de bienestar y calma que no solo nos ayudará a reducir la ansiedad, sino que también nos permitirá vivir con más serenidad y equilibrio. Así que te invito a que tomes unos minutos cada día para estirarte, practicar yoga o simplemente respirar profundamente. Estos momentos de autocuidado son pasos poderosos hacia una vida más tranquila y menos afectada por el estrés. 9. Cuidar de tu cuerpo y mente. La salud física y mental están profundamente interconectadas. Aunque a menudo pensamos en ellas por separado, nuestro bienestar general depende de un equilibrio entre ambas. Si bien la ansiedad puede parecer un problema exclusivo de la mente, sus efectos son muy reales en el cuerpo. La tensión muscular, los problemas digestivos, las dificultades para dormir y el agotamiento son solo algunos de los síntomas físicos de la ansiedad. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que cuidar adecuadamente de nuestro cuerpo no solo mejora nuestra salud física, sino que también tiene un impacto directo en cómo nos sentimos mentalmente. La importancia de una dieta equilibrada no puede ser subestimada. Lo que comemos tiene un efecto directo sobre cómo nos sentimos. La alimentación influye en la química de nuestro cerebro, afectando nuestro estado de ánimo, energía y capacidad para manejar el estrés. Comer de manera equilibrada, con una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables, puede ayudarnos a mantener los niveles de azúcar en sangre estables, lo cual es crucial para evitar altibajos emocionales. Además, ciertos nutrientes, como los ácidos grasos, omega 3, las vitaminas del complejo B y el magnesio, están estrechamente relacionados con el bienestar emocional. Estos nutrientes ayudan a mantener la estabilidad del sistema nervioso y pueden reducir los síntomas de ansiedad. Un buen ejemplo de cómo la alimentación afecta nuestra mente lo encontramos en estudios recientes que han demostrado
que las personas que consumen dietas altas en alimentos procesados y azúcares refinados tienen más probabilidades de experimentar ansiedad y depresión. Por otro lado, quienes siguen una dieta rica en alimentos frescos y nutritivos muestran menos signos de trastornos emocionales. La clave está en nutrir adecuadamente el cuerpo, ya que cuando nuestro organismo está bien alimentado, la mente también se beneficia. El ejercicio regular es otro pilar fundamental para el bienestar físico y mental. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo libera endorfinas, que son hormonas responsables de mejorar nuestro estado de ánimo. Estas sustancias químicas naturales son una especie de antidepresivo natural que nos ayudan a sentirnos más relajados y felices. Además, el ejercicio regular mejora la calidad del sueño, aumenta la energía y reduce la percepción del estrés, lo cual es crucial para manejar la ansiedad. El ejercicio no tiene que ser algo extremadamente exigente o agotador. Cualquier tipo de actividad física, desde caminar hasta practicar yoga o hacer ejercicios de fuerza, puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental. Incluso 30 minutos al día pueden ser suficientes para mejorar el estado de ánimo y reducir los niveles de ansiedad. Es importante recordar que el ejercicio no solo ayuda a liberar la tensión acumulada, sino que también fortalece el cuerpo, lo que mejora nuestra capacidad para enfrentarnos a los desafíos cotidianos. Además del ejercicio, el descanso adecuado es un factor fundamental para mantener nuestra salud mental en equilibrio. La falta de sueño puede contribuir significativamente a la ansiedad y el estrés. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestro cerebro no tiene la oportunidad de descansar y procesar la información del día, lo que puede llevar a pensamientos negativos, irritabilidad y dificultades para concentrarnos. Por otro lado, un buen descanso permite que el cuerpo se recupere y se repare, y que el cerebro funcione de manera óptima. Las personas que sufren de ansiedad a menudo experimentan dificultades para dormir, lo que solo empeora su estado emocional. Por lo tanto, es fundamental establecer una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, evitar la cafeína y las pantallas electrónicas antes de acostarte y crear un ambiente tranquilo y relajante en tu dormitorio. Esto puede ayudar a mejorar la calidad del sueño y, en consecuencia, reducir la ansiedad. El filósofo estoico Epicteto nos enseña una lección valiosa sobre la importancia de cuidar de uno mismo, tanto física como mentalmente. En sus discursos, Epicteto enfatizaba la importancia de mantener un equilibrio en la vida y cuidar de nuestro cuerpo, ya que este es el vehículo que nos permite vivir plenamente. Nos recordaba que el cuerpo debe ser tratado con respeto y cuidado, pero sin caer en el excesivo apego a él. Para los estoicos, la salud física era importante, pero no debía ser el centro de nuestras preocupaciones. Sin embargo, si no cuidamos nuestro cuerpo, la mente se ve afectada. Si descuidamos nuestro bienestar físico, nuestras emociones también pueden volverse descontroladas. 10. Establecimiento de metas y organización. La ansiedad a menudo surge cuando nos sentimos desbordados, incapaces de manejar todo lo que tenemos que hacer o cuando la vida parece fuera de control. El caos, tanto en nuestra mente como en nuestro entorno, alimenta esta sensación de impotencia y estrés. Sin embargo, existe una herramienta poderosa para contrarrestar este sentimiento: el establecimiento de metas y la organización. Estas dos prácticas nos permiten recuperar el control, priorizar lo que realmente importa y reducir la sensación de ansiedad. Establecer metas claras y alcanzables es uno de los primeros pasos para crear un sentido de propósito en nuestra vida.
Sin metas, no sabemos a dónde nos dirigimos, lo que puede generar incertidumbre y ansiedad. Las metas actúan como un faro, guiándonos en la dirección correcta. Sin embargo, no se trata solo de tener metas, sino de establecer metas que sean realistas y alcanzables. Muchas veces, la ansiedad surge no solo por la cantidad de cosas que tenemos que hacer, sino por la falta de claridad sobre cómo hacerlas o por la presión de querer lograr demasiado en poco tiempo. Un ejemplo claro de cómo establecer metas de manera efectiva es el enfoque de los filósofos estoicos. Para ellos, la vida era un camino de autodisciplina y reflexión constante. Epicteto, por ejemplo, decía que no es lo que te ocurre lo que te molesta, sino cómo reaccionas ante ello. Este concepto no solo se aplica a la forma en que enfrentamos las dificultades, sino también a cómo nos enfrentamos a nuestras metas y a lo que nos proponemos. Si tenemos metas claras, podemos dirigir nuestra energía de manera más enfocada y controlada, en lugar de sentirnos abrumados por la incertidumbre. En lugar de establecer metas vagas como quiero ser más feliz o quiero mejorar mi vida, es útil hacer que estas metas sean específicas y medibles. Por ejemplo, en lugar de quiero mejorar mi salud, una meta más concreta sería caminar 30 minutos al día, 5 días a la semana. Esta meta específica no solo nos da algo concreto a lo que aspirar, sino que también es alcanzable y medible, lo que nos permite hacer un seguimiento de nuestros avances. Una vez que tienes tus metas claras, el siguiente paso es organizarlas de manera efectiva. El caos y la falta de organización son grandes causantes de la ansiedad. Cuando tenemos demasiadas cosas en la cabeza o tareas desorganizadas, nos sentimos abrumados. Por eso, la organización es clave para reducir la ansiedad. Puedes comenzar por dividir tus metas a largo plazo en tareas más pequeñas y alcanzables. Al dividir una gran meta en pasos más pequeños y manejables, se vuelve mucho menos intimidante y más fácil de ejecutar. Además, una técnica útil para mantenerte organizado es utilizar una agenda o una lista de tareas diarias. Esto te permite visualizar lo que tienes que hacer, reducir la sensación de caos y te ayuda a mantener el enfoque en lo que es más importante. También es importante ser realista sobre lo que puedes lograr en un día. Si te sobrecargas de tareas, te arriesgas a sentirte frustrado y ansioso cuando no puedas completar todo lo que te propusiste. Aprende a establecer prioridades y a decir no a tareas que no aportan valor a tus objetivos. Los filósofos estoicos, especialmente Marco Aurelio, también nos enseñaron a mantener la calma y la claridad mental frente a las dificultades. Hesiod, sus meditaciones, nos recuerda que debemos ser disciplinados con nuestro tiempo y nuestras acciones, porque estas son las únicas cosas que podemos controlar. Marco Aurelio decía, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un buen hombre debería ser, sé uno. Este enfoque práctico es una invitación a ser disciplinados y organizados en nuestras acciones diarias, a no dejar que la procrastinación y la falta de estructura nos roben la paz interior. Otra técnica útil es la de establecer metas diarias o semanales. Si bien las metas a largo plazo son importantes, las metas diarias o semanales nos permiten enfocarnos en lo que podemos lograr en el presente. Esto no solo reduce la ansiedad, sino que también nos da un sentido de logro inmediato. Al final de cada día o semana, tener la satisfacción de haber cumplido con nuestras metas diarias nos da un impulso de confianza y bienestar. Además, la organización no solo se refiere a las tareas que tenemos que realizar, sino también al espacio en el que vivimos y trabajamos. Un entorno desordenado puede reflejar una mente desordenada.
La limpieza y el orden en tu hogar o lugar de trabajo pueden tener un impacto significativo en cómo te sientes. Un espacio organizado promueve la claridad mental y la paz, lo que puede reducir considerablemente los niveles de ansiedad. El estoicismo, con su enfoque en el autocontrol y la disciplina, nos recuerda que la vida no siempre será fácil y que no todo está bajo nuestro control. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo organizamos nuestro tiempo y nuestras acciones. La capacidad de establecer metas claras y organizadas nos da el poder de dirigir nuestras vidas de manera más eficiente y reducir la ansiedad que proviene de la incertidumbre y el caos. Como reto para ti, te invito a que empieces hoy mismo a establecer una meta clara y alcanzable para tu día o semana. Organiza tu tiempo de manera que puedas dar pasos pequeños pero firmes hacia esa meta. A medida que lo hagas, verás cómo te sientes más en control de tu vida y menos abrumado por la ansiedad. Recuerda, como diría Epicteto, no esperes que los eventos se alineen con tus deseos. Organiza tus deseos para alinearlos con los eventos. Establecer metas claras y organizarlas de manera efectiva no solo te ayuda a reducir la ansiedad, sino que también te da el poder de avanzar en la vida de una manera más consciente, equilibrada y enfocada. Con cada pequeño paso que tomes, estarás construyendo una vida más tranquila y llena de propósito. Cada palabra tiene el poder de sembrar una idea en otra mente. ¿Qué parte de este video te dejó pensando? Comenta tu reflexión y deja que otros se inspiren con ella. 11. Superar miedos y fobias. Los miedos y fobias son, sin duda, dos de los mayores desencadenantes de la ansiedad. Todos en algún momento hemos experimentado miedo. Es una respuesta natural del cuerpo ante lo desconocido o lo que percibimos como una amenaza. Sin embargo, cuando esos miedos se vuelven irracionales, desproporcionados o crónicos, pueden transformarse en fobias que limitan nuestras vidas de maneras significativas. A menudo, estos miedos nos paralizan, nos impiden actuar y nos mantienen atrapados en ciclos de ansiedad. En este contexto, aprender a enfrentar y superar estos miedos se convierte en una herramienta crucial para recuperar el control y vivir una vida más plena. Los estoicos, en su sabiduría, tenían un enfoque radicalmente diferente hacia el miedo y la adversidad. En lugar de dejarse consumir por la ansiedad ante lo incierto, los filósofos estoicos consideraban el miedo como una oportunidad para ejercitar nuestra fortaleza interna y nuestra capacidad de control. Séneca, por ejemplo, nos recuerda en sus cartas a Lucilio que no hay nada más terrible que el temor de lo que no ha sucedido. Este pensamiento estoico resalta cómo muchos de nuestros miedos son exageraciones de nuestra mente, proyectadas sobre el futuro, cuando en realidad no tienen un fundamento real. El primer paso para superar los miedos y fobias es reconocerlos y confrontarlos. No podemos superar algo que no enfrentamos de manera directa. Las personas tienden a evitar aquello que les causa miedo, lo que solo alimenta la ansiedad. Al evitar un miedo, le damos poder, permitiendo que crezca y controle nuestras vidas. La clave está en enfrentarlo gradualmente, desafiando la mente a ver la situación de manera diferente. Una de las técnicas más efectivas para enfrentar el miedo es la exposición gradual. Esta técnica, utilizada ampliamente en la psicoterapia, consiste en exponerse de manera controlada y progresiva a lo que nos causa miedo. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, podrías comenzar practicando en un entorno seguro, como frente a un espejo o con amigos cercanos. Luego,
puedes aumentar gradualmente la dificultad de la exposición hasta que te sientas más cómodo enfrentando situaciones más desafiantes, como hablar ante un grupo pequeño y finalmente ante un público mayor. El estoicismo tiene un enfoque interesante sobre cómo percibir el miedo. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes de esta escuela, enseñaba que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Según él, algunos hombres se quejan del ruido, otros de la oscuridad. Todos somos vulnerables a las mismas circunstancias, pero la respuesta a ellas está en nuestras manos. Esta frase es clave porque nos recuerda que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias que nos provocan miedo, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. En lugar de sucumbir al miedo, podemos optar por la aceptación y la acción consciente. Además, es esencial cuestionar los pensamientos irracionales que alimentan nuestros miedos. Muchas veces, lo que tememos es mucho menos aterrador cuando lo observamos de manera objetiva. Por ejemplo, si tienes miedo a volar, el hecho de examinar las estadísticas de seguridad de los aviones puede ayudarte a reducir el miedo, ya que la probabilidad de un accidente aéreo es extremadamente baja. Este enfoque de racionalizar nuestros miedos también está alineado con la filosofía estoica, que nos anima a ver las cosas tal como son, sin distorsionarlas con nuestras emociones o suposiciones. Un buen ejemplo de esto es la historia de Sócrates. Aunque es más conocido por sus enseñanzas filosóficas, Sócrates también fue un ejemplo vivo de cómo enfrentar el miedo. En el juicio que llevó a su condena a muerte, Sócrates mostró una valentía estoica al aceptar su destino con serenidad. En lugar de temerle a la muerte, aceptó que no era algo que podía controlar y que por lo tanto no debía temerlo. En sus palabras, la muerte no es algo de lo que debemos temer. Lo que debemos temer es no vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. Enfrentar miedos y fobias también implica un proceso de desensibilización emocional. Cuanto más te enfrentas a lo que temes, menos poder tiene sobre ti. Este proceso puede ser incómodo al principio, pero con el tiempo te permitirá deshacerte del miedo irracional que lo acompaña. El filósofo estoico Marco Aurelio nos recuerda en sus meditaciones que lo que nos molesta no es lo que nos sucede, sino nuestra opinión sobre lo que nos sucede. Si podemos cambiar la forma en que percibimos nuestras situaciones, podemos reducir la carga emocional que los miedos nos generan. Una técnica que puede ayudarte en este proceso es la práctica de la visualización. Visualiza la situación que te causa miedo, pero en lugar de enfocarte en el peor escenario posible, imagina cómo lo enfrentarías con calma y fortaleza. Visualiza que eres capaz de manejar la situación con serenidad, tal como un guerrero que avanza hacia una batalla con determinación y valentía. Esta práctica fortalece tu mente y te prepara para la realidad de la situación, haciendo que el miedo pierda su poder sobre ti. Finalmente, es crucial no ser demasiado duro contigo mismo en el proceso. Superar miedos y fobias no es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere paciencia, consistencia y autocuidado. El progreso no siempre es lineal, pero cada paso que tomas hacia la superación de tus miedos es un triunfo. Como enseñó Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cada momento que dedicamos a enfrentarnos a nuestros miedos nos acerca más a vivir una vida sin las cadenas del temor. Desafío a cada uno de ustedes a que identifiquen un miedo o fobia que hayan estado evitando y den un pequeño paso hoy mismo para enfrentarlo. Recuerda que el miedo solo tiene poder cuando lo dejamos dominar nuestras mentes. Con cada enfrentamiento, descubrirás que la paz no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo con valentía y aceptación.
12. Construcción de resiliencia emocional. La resiliencia emocional es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar para manejar la ansiedad y enfrentar las dificultades de la vida. No se trata de evitar las emociones difíciles o de fingir que no existen, sino de aprender a manejarlas de manera efectiva. Desarrollar resiliencia emocional significa fortalecer nuestra capacidad para adaptarnos, mantener la calma y superar las adversidades sin que éstas nos dominen o nos paralicen. En nuestra sociedad actual, la ansiedad se ha convertido en una respuesta habitual ante los retos cotidianos. Desde el estrés en el trabajo, las preocupaciones familiares, hasta los desafíos personales, todos enfrentamos momentos de incertidumbre y dolor. Sin embargo, la resiliencia emocional nos permite enfrentar estos momentos difíciles con una perspectiva diferente, sin que nos consume la angustia. Como decía Séneca, la fortuna no te dará lo que quieres, sino lo que necesitas. Esta frase refleja la idea de que la vida siempre nos presentará obstáculos, pero depende de nosotros cómo los enfrentamos y qué aprendemos de ellos. La resiliencia emocional no es algo con lo que nacemos, sino algo que se construye a lo largo del tiempo. Uno de los pilares fundamentales para desarrollar esta habilidad es la autocomprensión. Entender nuestras emociones, aceptarlas y no reprimirlas, es el primer paso para crear una base sólida de resiliencia. A menudo, cuando enfrentamos una situación estresante, tendemos a reaccionar impulsivamente, dejándonos llevar por el miedo, la frustración o la ira. Sin embargo, cuando somos capaces de reconocer estas emociones sin juzgarnos, tenemos el poder de elegir cómo responder. Un ejemplo estoico de resiliencia emocional lo encontramos en el propio Séneca, quien, a pesar de haber enfrentado momentos de gran adversidad, como el exilio y la muerte de sus seres queridos, nunca permitió que esas experiencias definieran su vida. En sus cartas, Séneca escribió sobre cómo el verdadero sufrimiento proviene de nuestra mente y no de las circunstancias externas. Él nos invita a aceptar la inevitabilidad de los desafíos sin dejar que la angustia nos controle. La dificultad nos enseña la paciencia y la resistencia y nos hace más fuertes que cualquier placer efímero, decía. Estas palabras subrayan que la resiliencia se forja cuando enfrentamos las dificultades con un corazón dispuesto a aprender y crecer. Un aspecto clave de la resiliencia emocional es la capacidad de reencuadrar nuestras experiencias. Es fácil caer en la trampa de pensar que las dificultades son un obstáculo insuperable, pero el acto de reinterpretar esos eventos como oportunidades para aprender y evolucionar es lo que nos permite superarlos con calma. Por ejemplo, si pierdes un empleo, en lugar de enfocarte únicamente en el dolor y el fracaso, puedes ver esa situación como una oportunidad para explorar nuevas posibilidades, adquirir nuevas habilidades o incluso descubrir una pasión que no habías considerado antes. La resiliencia emocional no se trata de evitar el dolor, sino de reconocerlo, aprender de él y usarlo para impulsarnos hacia adelante. La práctica del autocuidado es otro aspecto fundamental en la construcción de la resiliencia emocional. Nuestro bienestar físico y emocional están intrínsecamente conectados. Si no cuidamos nuestro cuerpo, nuestras emociones se ven afectadas. Dormir bien, mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y practicar técnicas de relajación son pasos importantes para fortalecer nuestra mente y cuerpo. Cuando nuestra salud física está en su mejor estado, nuestras capacidades para manejar el estrés y la ansiedad se incrementan, lo que nos permite enfrentarnos a los desafíos de la vida con mayor confianza. La meditación y el mindfulness son herramientas poderosas en el proceso de construcción de resiliencia emocional.
Al dedicar tiempo cada día a la práctica de la atención plena, podemos aprender a calmar nuestra mente y a responder a los desafíos con mayor equilibrio. Estas prácticas nos enseñan a estar presentes en el momento y a observar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas. La resiliencia emocional se nutre de esta capacidad de tomar distancia y no dejarnos arrastrar por nuestras emociones negativas. La gratitud es otro factor fundamental en la construcción de resiliencia emocional. Al enfocarnos en lo positivo y en lo que tenemos, en lugar de en lo que nos falta, podemos crear una mentalidad más fuerte y resiliente. Séneca lo decía perfectamente: la vida no es breve, nosotros la hacemos breve. Esta cita nos recuerda que la vida es tan rica y plena como decidimos verla. Practicar la gratitud diariamente nos ayuda a reconocer las bendiciones, incluso en medio de las dificultades. Enfrentar la adversidad con resiliencia emocional requiere tiempo y práctica. La resiliencia no es una habilidad que se desarrolla de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo de autoconocimiento, aceptación y crecimiento. Desarrollar. La resiliencia emocional no solo nos permite enfrentar la ansiedad y el estrés, sino que también nos ayuda a vivir una vida más rica, plena y significativa. A través de la aceptación de la impermanencia de la vida, de las dificultades y de nuestras propias emociones, podemos encontrar una paz interna que nos permita navegar incluso por las aguas más turbulentas. Te invito a reflexionar sobre los momentos de tu vida en los que has superado la adversidad. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué aprendiste de esas experiencias? Al construir tu resiliencia emocional, te conviertes en un ser más fuerte y preparado para afrontar cualquier desafío que se cruce en tu camino. La clave es seguir adelante, con calma, confianza y una mente serena, sabiendo que lo que nos ocurre no nos define, sino cómo respondemos a ello. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Entonces, amigo, ya ves que el control mental no es solo una técnica para enfrentar la ansiedad, ¿verdad? Es todo un camino para transformar nuestra vida. Claro, no es algo que ocurra de un día para otro, pero con práctica, paciencia y las herramientas correctas vas a notar la diferencia. No olvidemos que nuestra mente tiene un poder inmenso. Al aprender a dominar esos pensamientos y emociones, estamos dando ese paso hacia la paz interior. Cada técnica que vimos hoy, desde la respiración consciente hasta la reprogramación del subconsciente, está diseñada para ayudarte a tomar el control de tu vida. Y recuerda esa frase de Séneca que mencionamos: la dificultad nos enseña paciencia y resistencia y nos hace más fuertes que cualquier placer pasajero. Eso significa que los desafíos seguirán apareciendo, pero vas a estar mucho más preparado para enfrentarlos de una manera más tranquila y equilibrada. Ahora es tu turno. ¿Qué tal empezar a aplicar alguna de estas técnicas hoy mismo? Recuerda, la ansiedad no desaparecerá de la noche a la mañana, pero tienes todo lo que necesitas para comenzar el camino y vivir con más paz. Y si te gustó este video, deja tu like y compártelo con ese amigo que necesita escuchar esto. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Nos vemos en el próximo video, amigo. ¡Hasta pronto!